Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo viene todo? Mi nombre es Máximo Liñeiro, soy ingeniero agrónomo, especialista en producción avícola y nutricionista de aves. Me toca en esta gran oportunidad de CAENA de presentar en esta mesa a Mariano. Pero bueno, antes quería invitarlos a participar de los pósters, a navegar un poquito por CAENA, que la verdad que está muy lindo. Y bueno, y seguir participando del resto de las charlas de CAENA. Bueno, en esta gran oportunidad tenemos para presentar a Mariano una gran charla sobre microbiota y producción. Si fuese realmente en otro momento, hubiese pensado, me va a presentar algo de rumiantes, pero bueno, creo que viene con monogástricos muy fuertes y con unos conceptos muy interesantes. Quería presentarlo a Mariano. Mariano es licenciado en Biología Molecular, doctor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y ha hecho un postdoc en la Universidad de Davis en California. Actualmente es investigador principal del CONICET, coordinador del programa de resistencia a los antimicrobianos y alternativas en el INTA. Es vicepresidente del Instituto de Patología Veterinaria de INTA Castelar, miembro del grupo de trabajo de STAR AIS del IRC sobre resistencia a los medicamentos y desarrollo de alternativas innovadoras en la OIE, miembro de la Comisión Nacional de Resistencia a los Antimicrobianos de CRONAC de Argentina y miembro del Programa Nacional de Sanidad Animal del INTA. Él cuenta con más de 90 publicaciones con referato, 4 libros y múltiples disertaciones en congresos y en congresos científicos y profesionales. Así que bueno, después de este gran preámbulo, quiero presentarles a Mariano y a disfrutar de la exposición. Buenas tardes, Mariano. Hola, hola a todos, gracias Máximo. Fue un poco pomposa, ¿no?, la presentación, pero gracias. Bueno, en realidad, un poco la idea de la charla es tratar de acercar algunos nuevos conceptos sobre el tema que se ha puesto en foco en la producción animal en general y en la avicultura en particular. Bueno, agradezco a CAENA la oportunidad y la invitación para poder hablar de este tema. Como dijo Máximo, bueno, yo básicamente trabajo en el Instituto de Patobiología en el INTA Castelar, y el tema de la charla está relacionado con microbiota de producción, pero la realidad es que es un tema muy complejo, así que vamos a tratar un poco de ir mostrando algunos conceptos sobre el tema de la microbiota. Cuando uno empieza a pensar cómo llegamos a la actualidad en el tema de producción animal, básicamente la eficiencia productiva que tenemos hoy en día se la debemos al avance que ha tenido la genética, a los avances que ha habido en salud y en nutrición. Y cuando hablamos de salud y nutrición, no podemos obviar la ayuda que han hecho los antibióticos para mejorar ambas condiciones, no tanto salud como nutrición, y en esos casos hablamos del uso de terapéuticos o de promotores de estos antibióticos. Pero tenemos un problema que ya obviamente, o no tan obviamente, pero estamos todos muy conscientes hoy en día que estamos yendo a una era post-antibiótica, de seguir en las condiciones en las que estamos, en los cuales se va a ver afectada la salud mundial, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible, o sea, los objetivos de desarrollo sostenible que han sido impulsados por la Organización de Naciones Unidas. De hecho, se prevé que la resistencia antibiótica al año 2050 sea una de las principales causas de muerte en humanos, y se prevé que incluso supere el cáncer. Se prevé que esa cantidad de gente que muera por año va a estar alrededor de 10 millones. Por lo tanto, es un problema de salud público, pero también es un problema económico. Y en este contexto, digo, muchas de estas cuestiones sobre resistencia las veníamos hablando antes del COVID. Si pensamos el impacto económico que ha tenido el COVID, este tema de la resistencia lo supera muchísimo más, con lo cual claramente va a haber un impacto económico bastante importante. Y se estima que por la resistencia antibiótica, además de perder ese avance en salud que hemos tenido durante los últimos 100 años, casi 30 millones de personas caerían a la línea de pobreza por año en el mundo. Esto es hacia el año 2050. Y la producción global de animales, que es el punto específico, básicamente tendría una pérdida entre el 2,6 y el 7,5% por año. Esta variación básicamente está relacionada a los escenarios de alto desarrollo de resistencia o bajo desarrollo de resistencia. Y esto no es un estudio, obviamente, de una universidad, de una ONG, sino es un estudio del Banco Mundial. Y para darle el contexto a la importancia, tanto en la salud como en el aspecto económico,
sigue siendo uno de los temas priorizados en las reuniones del G20, que se hacen todos los años, y este tema viene repitiéndose, el tema de resistencia, durante aproximadamente las 4 o 5 últimas reuniones. Incluso la que se hizo en Argentina fue uno de los temas principales. Pero cuando hablamos del año 2050, es como un techo. Esto, por ejemplo, cuando uno habla del impacto en el Producto Bruto Interno Mundial, ya empieza a suceder a partir de este año y empieza a acelerarse hasta alcanzar casi un tope en el 2030, que va a caer entre el 1,1 y el 3,8% en un escenario de alta resistencia. Hoy en día, después del COVID, ya sabemos que los escenarios de baja resistencia posiblemente no existan y tendamos a hacer algo más acá de vuelta, si no cambiamos los patrones de conducta que estamos teniendo. Entonces, va a haber un impacto económico muy fuerte en la economía mundial. Los países más desarrollados lo van a sufrir menos que los países menos desarrollados. Bueno, y para simplificar los conceptos, digo, porque cuando hablamos de esto, es un tema complejo el de resistencia, es un tema complejo social, pero lo que tenemos que tener en mente es que el uso de antimicrobianos es el que lleva, o es uno de los principales motivos que lleva al desarrollo de resistencia. Por lo tanto, menos antibióticos implicaría menos resistencia. Y dentro de este contexto, el uso de promotores de crecimiento antibióticos es una de las cuestiones que se desaconseja, porque en esas combinaciones de baja dosis por largo periodo de tiempo de uso, se genera mayor resistencia. Y además, es uno de los mayores consumidores de antibióticos, al menos en el pasado. Hoy en día ya está cambiando esa tendencia, pero básicamente es algo que se desaconseja. Pero estos antibióticos que utilizábamos como promotores de crecimiento se habían convertido en un componente muy importante de la producción moderna, porque básicamente eficientizaba la producción y le daba un valor agregado. Y de hecho siguen siendo considerados como el gold standard de los aditivos que mejoran la eficiencia en la producción. Pero con todo este contexto entre cambios de uso de antibióticos y prohibiciones, básicamente emerge el tema de salud intestinal. Y lamentablemente el término salud intestinal está muy bastardeado porque se usa en un montón de cuestiones que a veces no están tan relacionadas a lo que queremos entender. Y se usa tanto en el área humana como en la veterinaria, ¿no? Y definiciones variables. Y la realidad es que uno entiende qué es salud intestinal, pero cuando busca una definición precisa, es mucho más difícil dar una definición que decir que uno entiende el término. El término es entendible, la definición no es tan fácil. Pero sabemos que tiene una relevancia muy fuerte en la nutrición y en la salud general de humanos y animales. Y en este caso, en este nuevo escenario de producción se ha vuelto clave para poder eficientizar la producción animal. Y en ese contexto de la salud intestinal, el tracto intestinal es clave. Y es clave, por lo tanto, en la producción animal. La salud intestinal es necesaria para mantener básicamente casi todo el funcionamiento eficiente de un organismo. Y le provee al huésped o al animal la capacidad de digerir, absorber, metabolizar los nutrientes. Pero también tiene importancia en las regulaciones inmunológicas y endocrinológicas del animal. O sea, no solamente a nivel local del intestino, sino a nivel general sistémico del animal. Por lo tanto, si uno considera que cualquier alteración del intestino puede cambiar esos valores o esos parámetros de fisiología, entonces se pueden afectar diferentes vías sistémicas e impactar en el comportamiento del animal y la producción. En forma reduccionista, cuando uno piensa en salud intestinal o piensa en el intestino, tiene que pensar en 3 grandes componentes. Uno, obviamente, es el hospedador, que acá está puesto como mucosa, porque la mucosa finalmente es la última barrera que tiene el hospedador hacia el medio externo, que ese medio externo es el intraluminal del intestino, del sistema gastrointestinal, el alimento, o los componentes del alimento, y la microbiota. Y acá empieza a aparecer el rol de la microbiota. Claramente el hospedador lo hemos estudiado por muchos años, el alimento también, y la microbiota es el tema más complejo que aparece, porque tenemos información, pero es información más reciente, es un tema muy complejo, y se genera ahí un gap de información. La microbiota intestinal y los metabolitos que produce esa microbiota tienen una profunda influencia en el funcionamiento del intestino, y como vemos viendo, por ende del hospedador. ¿Pero qué es la microbiota? Básicamente la definición de microbiota es la comunidad de microorganismos vivos que habitan un nicho ecológico determinado. El nicho ecológico, por definición de la biología, básicamente, es un área física más otras cuestiones que necesitan esos microorganismos para sobrevivir en un área determinada. Por ejemplo, los nutrientes, espacios dimensionales, etc. Y básicamente está compuesto por bacterias en forma principal, pero también no nos olvidemos que es importante, son arqueas, que son otro tipo de microorganismos,
los virus y las eucariotas, que pueden involucrar, por ejemplo, las levaduras o los hongos. ¿Cuál ha sido uno de los grandes desvíos que hemos tenido en el conocimiento en los últimos 100 años? Básicamente que hemos tratado con cultivos puros. Esos cultivos puros fueron el gol estándar para experimentar y la base de todo el conocimiento que hemos desarrollado durante los últimos 100 años, básicamente en lo que es bacteriología, bioquímica e incluso en la biología molecular. Pero es un paradigma que nos ha llevado a algunas complicaciones. Nos ha ayudado muchísimo a entender las bacterias, pero también nos ha sesgado la forma en que interpretamos a los microorganismos. Y es una gran limitación en la forma en que normalmente entendíamos cómo encarar un problema con una bacteria. El gran problema que tienen los cultivos puros es que en la naturaleza los microorganismos nunca están en forma pura. Siempre se encuentra rodeado de otros microorganismos, estableciendo comunicaciones, compitiendo por los medios, estableciendo uniones entre grupos, con lo cual, cuando yo lo aislaba y lo estudiaba en forma aislada, estaba estudiando algo que no era lo que realmente correspondía a la realidad de su entorno, digamos. Y esto obviamente sigue siendo una técnica súper útil y muy importante, pero limita la capacidad de comprensión de lo que pasa, por ejemplo, en un ambiente gastrointestinal. Y además, hay otro gran limitante que surgió de esta tecnología, que es que la mayoría de las especies bacterianas no se pueden cultivar. Entonces, no terminamos teniendo la información de todo lo que estaba pasando en ese ambiente, porque básicamente no lo podíamos recuperar. Esto cambió un poco cuando se empiezan a desarrollar las tecnologías de ADN y se empiezan a utilizar para estudiar la microbiota en su lugar. Y de esta forma, a partir de los años 80, se popularizó más en los 80, es un poco más vieja la tecnología de estudio, se empieza a entender un poco mejor cómo son estas comunidades microbianas. Entonces ha habido cambios de paradigma desde que se descubren los microorganismos hasta el día de hoy. Uno de esos es lo que les contaba, el cultivo puro, que se aislaba, por ejemplo, una bacteria pura, se cultivaba y se volvía a inyectar a un animal y se reproducía la enfermedad. Eso es un contexto, entre comillas, bastante reduccionista. Después, con técnicas de microscopía y ADN, empezamos a entender que había algo más complejo que eran las comunidades bacterianas. Y hoy en día, digamos que el nuevo cambio de paradigma está relacionado con el concepto de una salud, en el cual todas esas interacciones que existen entre los hombres, el ambiente, y en este caso, en nuestro caso particular, que nos interesan los animales o lo que es agricultura en general, tienen un relacionamiento a través de las bacterias muy fuerte. Y bajo ese contexto, la forma de estudiarlo también ha cambiado. Como les contaba, hubo un cambio en la capacidad de entender esas comunidades microbianas. Y básicamente hay un quiebre grande que se produce en el año 2005, que se asocia, perdón que voy a cambiar, me está volviendo loco la pantallita al costado. Si ven acá, en el año 2000 aproximadamente, amplificar una cantidad de megabases de ADN costaba casi 10 millones de dólares. Hasta el 2000, año 2005, 2007, donde empieza a cambiar la tecnología, aparecen los nuevos equipos que se llaman de Next Generation Sequencing, de segunda generación, los costos empiezan a caer, pero abruptamente. Y de esta forma empezamos a utilizarlo en forma más masiva para entender esas comunidades microbianas. A partir del año aproximadamente 2015, hay otro quiebre en los costos. Y miren lo que termina costando. Pasamos de 10 millones de dólares a centavos de dólar. Este salto en los costos de secuenciación nos ha permitido empezar a generar muchísima más información y entender qué pasa con la microbiota en diferentes ambientes. Y ahí es donde entramos a estudiar más fuertemente la interacción de la microbiota gastrointestinal y los animales de producción. Esta es la base en donde normalmente se buscan los trabajos científicos. Haciendo una búsqueda entre microbiota y pollos, vemos que a partir del año 2012, que venía bastante plano la cantidad de trabajos que había, se empieza a incrementar. Y esto está relacionado con lo que les decía, ese cambio tecnológico de costos en la accesibilidad de la secuenciación. O sea, el término microbiota se viene usando hace mucho, la microbiota se estudiaba hacía mucho, pero los trabajos eran relativamente muy pocos por los altos costos o complejidades técnicas que tenían. Bueno, esto era una introducción a el Dunning-Kruger, el efecto Dunning-Kruger, en el cual cuando uno no conoce nada está muy confiado de lo que entienden saber.
que tal vez estemos hoy en día acá, muchos estamos acá con el tema de la microbiota. Después se pasa a una depresión en la cual nos damos cuenta que no sabemos nada y empezamos a tener más miedo y a desconfianza. Después eso, con la acumulación de información, se empieza a restablecer esa confianza en el conocimiento y uno tiende a hablar con más seguridad. ¿Por qué se los ponía? Básicamente era un poco más, es más ácido. La interpretación de ese gráfico yo la traté de aclimatar un poco. Por lo tanto, esas nuevas tecnologías nos han permitido poder acceder a información novedosa que estamos tratando de entender. ¿Y cómo hacemos para entender o describir la microbiota que está en un lugar determinado? Sencillo, en este gráfico, ¿no? No es sencillo, pero lo más sencillo que pude hacerlo en este gráfico que le robé a alguien. Básicamente, cuando uno toma la muestra de un animal, por ejemplo, la materia fecal o una muestra de ciego, tiene toda la muestra de microbiota, lo que hace es hacer una extracción de ADN de esa muestra, y después tiene dos estrategias. O amplificar un gen específico, que normalmente es el 16S, que es como el 16S, es básicamente como la marca de la especie bacteriana que voy a identificar. O hacer secuenciación de todos los genes que están en esa muestra, que se suele denominar metagenómica. Con cualquiera de las dos rutas que siga, vamos a hacer la 16S, lo que obtengo es un agrupamiento de secuencias parecidas que la defino como, finalmente, a través de lo que se llama bioinformática, procesos informáticos, de una especie. Por ejemplo, la puedo llegar a asociar comparándola con base de datos, así es Clostridium perfringens o es un Lactobacillus salivarium. Pero también obtengo otra información de toda esa secuenciación que hago, que es lo que se llama las diversidades alfa y beta, que eso describen en forma más grosera la composición de la microbiota en esa muestra. Cuando sigo por el lado de la metagerómica, además obtengo información sobre otros genes que están en esas bacterias. Entonces yo lo que puedo estudiar es, por ejemplo, actividades enzimáticas relacionadas con los genes que están en esas bacterias, o en esa muestra de microbiota. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Básicamente el costo, porque la metagenómica es bastante más costosa que lo que sería la amplificación de un solo gen. Esto se llama metabarcoding. Pero finalmente, a través de eso, finalmente tenemos el análisis de la microbiota, y esto nos da una capacidad de entendimiento de la diversidad, de las funciones y de las interrelaciones que tienen las bacterias o los microorganismos que habitan en esa muestra que hemos tomado. ¿Y cómo es que se analizan y describen estos resultados? Digo, básicamente lo que les quería mostrar es cómo interpretar. Seguramente van a haber un informe, seguramente van a haber un trabajo relacionado a resultados de microbiota, y esto es brevemente tratar de entender qué es lo que tenemos que entender sobre el análisis de la microbiota. Hay un análisis inicial que está relacionado con lo que se llama ecología de poblaciones. Ahí lo que nosotros tratamos de asignar son índices de relaciones, por ejemplo, en la diversidad que hay dentro de una muestra, a través de dos variables. La riqueza de especies de esa muestra, si tengo 10 especies, tengo una, tengo 1000, y la abundancia relativa que tiene cada una de esas especies dentro de esa muestra, que termina siendo un término que se llama equidad. La equidad marca cuán variable es en la proporción de especies que la componen. Existen muchos índices para calcular la diversidad alfa. Los más usados son el de Simpson y el de Shannon, y los pueden llegar a ver en algún trabajo, y esos hay que interpretarlos, porque el de Shannon lo que hace es ponderar riqueza y abundancia, y después hay otro, por ejemplo, Cao, que pondera riqueza y abundancia de especies menos abundantes. Pero básicamente todos tienden a tratar de representar el mismo parámetro. Por ejemplo, si tenemos un bosque que tiene la misma cantidad de individuos, pero la diferencia en especies es diferente, ¿cuál es más rica? Bueno, para esto, para poder diferenciar una comunidad de otra, existen estos indicadores. ¿Qué información nos puede brindar esto en la producción? Les traigo este trabajo que, bueno, como dijo Máximo, es rumiantes. Los rumiantes suelen tener una diversidad de las más altas de microorganismos en el rumen, y acá posiblemente sea más marcado el efecto de la diversidad y la riqueza, pero básicamente lo que se postula, lo postulan en este trabajo del 2016, es que cuando uno le da a un animal ciertos metabolitos del alimento, si hay una riqueza baja, o sea, hay baja diversidad de especies, lo que va a obtener son metabolitos más efectivos para que puedan ser utilizados por el animal. En cambio, cuando la diversidad aumenta, lo que termina pasando es que algunas de esas
bacterias que no queremos que estén ahí, pero que están porque la diversidad es tan grande que van a estar, producen metabolitos que no son utilizados por el animal. Con lo cual, la conversión de los metabolitos del alimento en energía terminan siendo ineficientes. Entonces, la diversidad nos podría estar marcando esto. Nosotros tenemos una postura intermedia entre esto. Digo, después se las voy a explicar un poco más, pero la diversidad nos puede estar marcando, por ejemplo, esta falta de eficiencia de la microbiota para procesar alimentos. Les muestro con otro ejemplo de un trabajo que lo voy a utilizar como ejemplo en los siguientes capítulos, digo, en los siguientes avances de la presentación. Básicamente es en pollos y es como el desarrollo de la microbiota en el duodeno, en el ileum, en el yeyuno y en el ciego de estos animales. Cuando tomemos duodeno, lo que observamos es que al día 1, la diversidad marcada por el índice de Shannon es baja y empieza a aumentar con la edad. Y esto es obvio, porque al día inicial posiblemente las especies colonizadoras de estos animales son muy pocas, y generalmente son las bacterias ambientales. Luego empieza a aumentar porque empieza a incorporar más bacterias que empiezan a competir en su intestino hasta establecerse. Normalmente lo que nosotros observamos es un acompañamiento en el desarrollo del intestino, el desarrollo fisiológico y el cambio de la microbiota, que normalmente se tiende a estabilizar aproximadamente a la tercera semana y después se mantiene estable. En este caso se observa algo parecido. Día 14 y día 35 se observan, en este caso, estabilizaciones de la microbiota. Lo mismo ocurre en ciego, pero acá ellos tienen un cambio que no se termina de estabilizar el día 14, pero posiblemente después no siguen, no tienen la parte intermedia, seguramente se estabilizan. Con lo cual hay una evolución de la diversidad en la maduración del animal en función de los días de vida. El otro parámetro que a nosotros nos importa es la diversidad beta, que básicamente lo que marca es las diferencias entre comunidades. La alfa era la diferencia adentro de la comunidad, y este indicador nos compara comunidades. Básicamente, si nosotros tuviésemos dos comunidades que queremos comparar, lo que se hace es, se establece cuánta distancia numérica, arbitraria, hay entre esas comunidades. Básicamente lo que se hace, lo voy a explicar rápidamente porque es un lío esto. Con la información esa se arma una matriz de distancias que se llama, y se relaciona a cada una de las especies, y luego se construye un gráfico de coordenadas principales, que es este tipo de gráfico, que básicamente no tiene unidades, sino que son unidades relativas. Y nos marcaría, por ejemplo, que el azul del amarillo están mucho más alejados esas comunidades que el rojo del amarillo. Esa va a ser básicamente la interpretación. Después hay otro tipo de forma de mostrarlo, que es a través de una clusterización, pero ese es más complicado de interpretar. El más común es este. Entonces, estos gráficos de coordenadas principales lo que nos marcan es, por ejemplo, tratamiento A, muestra 1, muestra 2, tratamiento B, muestra 3, muestra 4. Cuando los analizamos vemos que el 1 del 2 tiene menos diferencia entre ellos que entre el 4 y el 3, con lo cual claramente el tratamiento A produjo un alejamiento de la microbiota diferente que el tratamiento B. Y esto seguimos con el tema de ese trabajo que les mostré antes, en el cual está la evolución de la microbiota en el duodeno, en el ileum, etc. Tomemos de vuelta a duodeno. Este es el día 1, y estos son los diferentes días hasta llegar al día 35, acá en el fondo. Lo que observamos es que al día 1, la comunidad bacteriana está totalmente alejada del resto, muy alejada, con lo cual claramente esta comunidad es totalmente distinta a todo esto. Pero a su vez después va habiendo cambios secuenciales durante la maduración del animal que hacen que la microbiota cambie en composición de su comunidad. ¿Qué cambia? Todavía no lo sabemos. Sabemos que cambia en composición. Lo mismo sucede en las otras partes del intestino, pero es diferente. Por ejemplo, en el ciego lo que observamos es que al día 1 es muy diferente al resto, pero en los otros días hay una mezcla mayor de la diversidad de esa comunidad. Con lo cual yo podría hasta decir que las diferencias estadísticamente deben ser poco significativas, pero sí son significativas con el día 1. Entonces, uno podría entender que acá hay una estabilización de la microbiota a partir del día 3. Y hay otro parámetro más, o algo que es clave en el análisis que hacemos de microbiota, que es entender quién está ahí. Esto lo que se llama es básicamente la taxonomía de las bacterias, y darle nombre y apellido y involucrarlas dentro y agruparlas, digamos. Vamos desde el filo hasta la especie. Filo, por ejemplo, Firmicutes bacteroidetes, que normalmente en pollos, Firmicutes bacteroidetes representa casi el 90% de las bacterias ahí. Entonces, el filo lo podemos conocer, y si ven acá, son todos los filos que hay en un ciego de un pollo, son relativamente pocos, pero cuando estos los empezamos a describir en las especies que los componen, llegamos a
200, 300, 400. Hace poco analizamos unos pollos del norte de América y tenían casi 1000 especies. Entonces hay una variación ahí de especies importante. Y si lo empiezan a ver, hay algunas que son mayoritarias, pero hay muchas que son bastante minoritarias. Con esta información nosotros podemos sacar un montón de relaciones y lo que normalmente hacemos es tratar de empezar a buscar algo que correlacione con algo. O hacer análisis más complejos de entender si hay patrones que se repiten, bueno, a través de la inteligencia artificial, etc. Hay uno de los parámetros que, digo, mayores, recuerden esto, vuelvo para atrás, que firmicutes y bacteroidetes en pollos son mayoritarios y también en otras especies, incluso en humanos. Entonces, se establece, cuando uno establece una relación firmicutes-bacteroidetes, puede decir, si firmicutes es mayor que bacteroidetes, puede pasar algo u otra cosa. Lo que han marcado estudios muy viejos, hechos con animales, es que cuando la relación firmicutes-bacteroidetes de un animal la cambian y le invierten, por ejemplo, pasa de ser bacteroidete mayor que firmicutes, el animal queda flaco, y cuando la cambian arriba, o sea, suben la cantidad de firmicutes sobre el bacteroidete, por ejemplo, en 1,2, el animal se vuelve obeso. Estos han hecho, son experimentos en ratones, son bastante interesantes esos experimentos, pero después lo han visto en otras especies, lo han visto en humanos, lo han visto en vacas, lo hemos visto en pollos. Ahora bien, no es 100% repetible esto, no es un dato totalmente fiable como para decir en cualquier condición esa relación firmicutes-bacteroidete va a pasar. ¿Cuál es la explicación teórica atrás de por qué, si tengo más firmicutes, el animal va a engordar más? Básicamente porque los firmicutes, el grupo de firmicutes, el filum firmicutes, usa menos energía de la dieta para crecer que los bacteroidetes. Entonces los firmicutes dejan más energía de la dieta para el animal, con lo cual a la misma dieta, la mayor proporción de firmicutes, el animal crecería más. No necesariamente esto es un indicador exclusivo, de vuelta insisto, acá hay otros componentes que juegan en el tema este, y de hecho en humanos los últimos trabajos marcan que hay otros factores también más importantes que tal vez estén regulando esa microbiota que puede estar favoreciendo el engorde de un animal. Volviendo al trabajo que venimos analizando, desarrollo de la microbiota en el duodeno, ileum, etc., tomamos el ciego y acá lo que tenemos es la taxonomía, es decir, ¿quiénes están ahí? Y acá vemos especies, abundancia de especies, va de 0 a 1, ¿no? Si vemos los puntos, este es el ciego, ¿no? Lo que he marcado con ciego, y cada liñita de esta es un animal y a diferentes edades, la edad va subiendo. ¿Qué se observa básicamente? Si lo miran así por el aire, van cambiando los colores. Esto significa que va cambiando las especies mayoritarias o van apareciendo especies, como por ejemplo, miren, el bifidobacterio está acá, esto bifidobacterio, a los días iniciales no está, y con el tiempo empiezan a aparecer y se establecen mayoritariamente, no mayoritariamente, pero en mayor proporción, al final del crecimiento. Con lo cual, ahí empiezan a aparecer los grupos bacterianos, otros cambian en proporción. Y acá empezamos a entender un poco más la complejidad, porque lo que vemos es cómo cambian especies específicas de bacterias. Y esto después lo tratamos de interpretar en el contexto del resultado que obtenemos. Este es un seguimiento que nosotros normalmente hacemos como informes a empresas o a gente que lo requiere. Esto es una empresa grande, en los cuales vemos, estos son los datos de firmicutes bacteroidetes en nuestra base de datos, Argentina, ¿no? Que son un montón, y lo que le pasó a esta empresa. A la empresa empezamos a trabajar en 2018, en enero, y había tenido un diciembre horrible. Y lo primero que vemos es una disbiosis terrible, porque la relación firmicutes-bacteroidetes está altísima. Corrigen, habían tenido un problema con el uso de antibióticos. Corrigen y empieza a estabilizarse. Y empezamos a ver algunas variaciones. Al final, en diciembre del 2020, acá vuelven a tener problemas, pero no es problema de producción, sino es un problema con una infección viral. Pero se observan cambios en la microbiota. Cuando vemos el número de especies, se observan acá casi 500 especies al inicio, nuestra base de datos está entre 200 y 300 normalmente, ¿no? Las especies del ciego de los pollos de Argentina. Aumenta terriblemente, esto marca posiblemente también la disbiosis, ¿no? Lo que les decía antes. Nosotros tenemos un tema encontrado con el número de especies en el ciego, porque en ciertas condiciones es bueno tener mucha variación de especies, pero en la mayor parte de los ámbitos productivos no es bueno. Lo bueno es tener un intermedio, ni muy bajo porque nos predispone a enfermedades, ni muy alto porque nos puede llevar a pérdidas productivas. ¿Es 100% siempre así? No es 100% siempre así. Pero bueno, básicamente lo que les quería mostrar es eso, cómo después empieza a estabilizarse, y esta estabilización en el número de especies también coincide con sus mejoras productivas.
Este es el índice de Shannon, que le decía que involucra el número de especies, pero también la equidad de la distribución de especies. Y acá les corté dos gráficos interesantes, que me parecían interesantes a mí. Es como bacteroides, en ese momento en que la producción estaba mala, están bajos los bacteroides. Los bacteroides se asocian muchas veces a estados productivos buenos. Y claramente en este caso coincidió, porque bajó bacteroides y se le fue la productividad a donde no tenía que irse. Luego se vuelve a subir, pero se desestabiliza, porque estos son muestras de diferentes granjas, ¿no? Estos cuadrados grandes significa que hay bastante variación, y luego se vuelve a estabilizar. Pero si empiezan a ver acá, en los momentos que ellos estabilizan la producción, bacteroides se estabilizan. Y otra cosa que surge a partir del análisis de la microbiota son ciertos patógenos, como en este caso Enterococcus secorum. Secorum puede ser o no patógeno. Digo, uno no tiene que asumir que va a ser patógeno. Pero lo interesante fue que nosotros, de hecho, se lo marcamos, que Secorum estaba empezando a aumentar en proporción en diferentes granjas. ¿Y qué les pasó? Que luego que nosotros lo observamos, tuvieron un brote de Secorum. Y esto fue interesante porque básicamente lo pudimos predecir antes de que ellos realmente tuviesen la fase clínica de la enfermedad. Pero bueno, eso es un poco un botón de muestra de la potencia que puede tener estos análisis cuando se aplican bajo ciertas condiciones, ¿no? Entonces, ¿qué son los factores que modulan la microbiota en un ave, ¿no? En un pollo? Primero, la edad, recién lo vimos. Segundo, la región del intestino, que también lo vimos. O sea, la microbiota del ciego y del ilion son totalmente distintas. El número de especies que hay en uno y otro es totalmente distinto. La composición es totalmente distinta. En el ilion posiblemente lactobacillus sea uno de los mayoritarios y en ciego no. Perdón, me fui por uno para adentro. Otro factor importante es la regionalidad de la microbiota. Y es una discusión. La microbiota la tenemos que analizar por empresa, la tenemos que analizar por granja, la tenemos que analizar por región, por país. Claramente, y según nuestros datos también, hay una gran diferencia entre regiones. Entonces, básicamente por cambios en temperatura, en humedad, en condiciones de los alimentos, etc. Y el alimento en sí mismo. Cualquier cambio en el alimento que yo haga, tanto en calidad como en composición, tiene una fuerte influencia en el desarrollo de la microbiota. La medicación, el uso o no uso de antibióticos, eso es también uno de los drivers principales para hacer cambios fuertes en la microbiota. No solo modularla, sino hacerle cambios abruptos en momentos determinados. Si yo me dedico, por ejemplo, al día 25, le estoy metiendo una disrupción en la microbiota que vaya a saber uno después cómo se restablece el equilibrio de esa microbiota. La cama de los pollos es también un factor que influye muchísimo en el desarrollo de la microbiota y en el mantenimiento de la microbiota. Por más que se remueva muchas veces la cama, muchas bacterias quedan en el ambiente y esas después tienen influencia de vuelta en el desarrollo de la microbiota. Si no se usa la cama, ahí tenemos otra discusión que creo que es otra presentación aparte, pero es bajo qué contexto vamos a usar esa cama. Y después factores maternales, que muchas veces no los tenemos en cuenta, pero estos factores maternales influyen mucho también en el desarrollo de la microbiota. Por ejemplo, algo sencillo y tal vez bastante cuadrado es, si yo tuve una infección en una reproductora, la reproductora va a generar anticuerpos contra determinadas bacterias, por ejemplo E. coli, y eso va a terminar pasando a los pollitos. Los pollitos van a tener cierta reacción a ciertas E. coli, y eso va a terminar modulando la microbiota para un lado o para el otro, que no sabemos nunca dónde va a terminar, pero seguramente va a tener una influencia. Hay otros factores no maternales, digo, no quiero entrar en detalles más complicados, y de hecho se dice que hay estudios de epigenética que marcan que también hay influencia después en la parte de desarrollo genético. Cuando hablábamos de las condiciones de alojamiento, digo, el housing, ¿no? Que es el housing de los animales, les voy a mostrar datos nuestros, ¿no? De Argentina. Cuando nosotros analizamos lo que son ambientes productivos con ambientes experimentales, lo primero que vemos es el número de especies en el ambiente experimental es muchísimo más bajo que el ambiente productivo. Habiendo utilizado, estos son experimentos realizados en paralelo, ¿no? Habiendo utilizado mismos animales, mismo alimento, misma cama, mismo todo, excepto el lugar. Un lugar productivo, un lugar totalmente limpio. Cuando analizamos el índice de Shannon, bueno, de vuelta que es el de riqueza y equidad, vemos también esas diferencias entre productivo y experimental. Cuando analizamos la beta diversidad, digo, ya a esta altura deberíamos estar más familiarizados con estos cuadritos, vemos que lo experimental agrupa totalmente alejado de lo productivo. Y lo productivo en este caso implica
la región sur, que básicamente es Buenos Aires, la región norte, que es Entre Ríos, y sistemas agroecológicos. Pero lo que vemos acá, que el productivo agrupa más cercano entre ellos que el experimental. Con lo cual, ¿qué es la primera cosa que se nos viene a la mente? Y si yo pruebo algo en el experimental, claramente no sé hasta qué punto podemos entender lo que va a pasar en el productivo. Nos puede indicar, pero claramente hay una diferencia. Esto es qué pasa cuando uno usa un aditivo, por ejemplo, ¿no? Este es un trabajo hecho con diferentes días de edad en condiciones experimentales, en el cual control no tenía aditivo, le pusimos bacitracina y le agregamos taninos, fitoquímicos. Lo que observamos es cómo el número de especies va cambiando a lo largo de la evolución del animal. Nosotros ya estamos en la parte que les contaba que se empieza a estabilizar la microbiota. Normalmente la vemos más estable acá. Pero vemos que hay cambios, tanto en el control con el fitoquímico como con el antibiótico. Cuando analizamos el índice de diversidad Shannon, recuerden que es la riqueza y la equidad de distribución de las especies. En el caso del fitoquímico hay una diferencia abismal en cómo evoluciona versus la bacitracina y versus el control. ¿Qué nos marca esto? Que cuando uno lo analiza productivamente en los parámetros de ganancia de peso y conversión, lo que vemos es que los dos tratamientos, tanto el fitoquímico como el antibiótico, tienen los mismos resultados productivos, no así el control, ¿no? Sin embargo, el efecto sobre la microbiota no es el mismo, es diferente. ¿Qué pasa con la cama? Perdón. Este es un gráfico también del mismo tipo que les mostraba antes, pero en 3 dimensiones. Estos son datos de Argentina de vuelta. Lo que observamos en este eje, no sé si observan acá, es la evolución de la microbiota del ciego de los animales en diferentes ciclos consecutivos, siendo del ciclo 1 en rojo al ciclo 6 en amarillo. En el otro grupo de bolitas, digamos, que esto estamos hablando de diversidad beta, ¿no? En 3 dimensiones. Es la evolución de la microbiota de la cama donde estuvieron esos animales. Y lo que observamos es que durante el año y durante esos ciclos hay una evolución o hay un cambio en la composición de la microbiota del ciego de estos animales que va llegando a un punto durante el año y que después vuelve al principio. O sea, esto se repetiría. Con lo cual, lo primero que nos marca es que la composición de la microbiota va variando durante el año. Y lo otro que nos marca es que es muy similar, es casi paralela a lo que ocurre en la cama, pero no son cercanas, porque ven que hay una distancia acá. Y esa distancia nos marca que tienen una evolución paralela, pero con poblaciones diferentes. No son las mismas poblaciones en abundancia. Con lo cual, pero hay una fuerte conexión entre la microbiota de la cama y la microbiota del ciego. Entonces, claramente hay un montón de factores que nos están relacionando la microbiota, de cómo influyen en la microbiota. Y para eso también nos termina impactando en un montón de aspectos productivos y de enfermedades. Este es otro trabajo que vamos a ver también brevemente, creo que es interesante, en los cuales hacen un desafío enteritis necrótica, que le ponen básicamente coccidio y una proteína animal, y después desafían con clostridio, que es este caso de acá, y lo que observan, miren, el control 7,51 de peso, 6,59 al día 21, día 22. Y la conversión también cae. Cuando le ponen un bacillus, restablecen, no en niveles originales, pero restablecen la ganancia de peso y la conversión, que vemos acá. Ahora, hasta ahí es un típico ensayo de desafío de enteritis necrótica. ¿Qué pasa cuando vemos lo que hubo en la microbiota del ciego? Primero, acá vemos cómo el control, en cuanto a esto es diversidad alfa, ¿no? Esto es bueno, vamos a las riquezas de especies. Acá es el número de especies. De vuelta, miren que tienen 1000 especies estos. Seguramente en estas granjas experimentales, que es lo que observamos normalmente, el número de especies siempre es totalmente caótico. Pero en este caso son 1000. Cuando le ponen el coccidio, tiene una diferencia significativa que se eleva, y cuando ponen el clostridio, esa diferencia es más parecida a que tiene el coccidio con la proteína. Pero en el caso de Shannon, que recuerden que es el índice de diversidad con abundancia, hay una diferencia del coccidio, pero a su vez hay una diferencia con el clostridio. Lo mismo, este es otro parámetro que es KO1, que son las especies menos abundantes también. No importa, va a meter ruido en el análisis. ¿Qué pasa cuando le meten el bacillus? Y esto es lo importante. Como vimos antes, cuando le metían el bacillus, casi recuperaron el peso original. Esa variación entre el control y el clostridio en diversidad alfa, en la abundancia y la equidad, vuelve
a establecerse en niveles que estaban más relacionados con el control. No significativos, pero vuelven a esos niveles. O sea, hay una influencia del Bacillus en la diversidad alfa. Cuando ven la estructura de la comunidad, recuerden, diversidad beta, lo que observan es el control, que es en amarillo, el rojo, que es coccidios más proteínas, perdón, el azul, que es coccidio más proteína, y el rojo, que es clostridio. Si observamos acá el amarillo con el azul, cuando le ponen el coccidio, la variación en las comunidades no es muy grande. Hay una pequeña variación, pero no es muy grande. Sin embargo, cuando le meten clostridio, las comunidades se separan casi totalmente. Entonces, claramente el clostridio está haciendo un cambio a esa comunidad bacteriana, a esa microbiota, que es diferente del control. ¿Qué es lo interesante? Cuando agarran y meten el Bacillus, recuerden, control, en rojo clostridio, en verde Bacillus. El Bacillus vuelve a formar esa comunidad bacteriana más parecida a la que tenía originalmente el control, que es acá, es en verde. Con lo cual, si uno termina siendo reduccionista, evalúa si bueno, me volvió la microbiota al mismo lugar que estaba antes, y a su vez los parámetros productivos fueron al mismo lugar, claramente hay una relación entre las dos cosas. Cuando vamos al nivel taxonómico, uno decía, bueno, estos cambios son lo esperable. Y acá siempre las sorpresas, ¿no? Porque, de vuelta, este es Clostridio, son especies bacterianas, ¿no? Esto, Clostridium, el control y el Bacillus. ¿Qué es lo primero que ven? El control con el desafío con Clostridio baja este rojo. ¿Qué es este rojo? Bacteroides, que es el que yo le decía, que muchas veces está favorecido en la productividad. Sin embargo, bajó con el desafío con Clostridio, que es lo esperable, ¿no? Porque ahí cayó la productividad. Pero algo llamativo es que esto verde, que es Lactobacillus, sube con respecto al control. Lo interesante es que el control casi no tiene Lactobacillus. Yo lo marqué acá en rojo, pero es del verde el Lactobacillus. Casi desapareció. ¿Qué pasa cuando le ponen el Bacillus? Vuelven a recuperar, no en forma total, el nivel de bacteroides y aparece el Lactobacillus. O sea, tendríamos un estado intermedio entre el Clostridium y el control, que es un poco lo que vimos con los datos productivos, con lo cual es interesante. Ahora, la gran pregunta es, y esto digo, va en contra de lo que yo siempre digo en diferentes charlas, Lactobacillus previene Clostridium perfringens. ¿Por qué? Porque compiten. En este caso, ¿por qué desafían con Clostridium y aumenta Lactobacillus? Digo, y sin embargo hay varios trabajos que marcan desafío con Clostridium, sube Lactobacillus. Ahora bien, ¿cuál es el rol del Lactobacillus ahí? No lo sabemos. ¿Son todos los mismos lactobacillus que siempre tienen el mismo comportamiento? No lo sabemos. Entonces, claramente estamos generando información que nos está haciendo repensar muchas de las cosas que nosotros venimos suponiendo o diciendo como verdades absolutas. Claramente, el lactobacillus, el rol que tiene en estas dinámicas es mucho más complejo de lo que nosotros asumimos. Bueno, este es otro tipo de análisis que lo podemos pasar porque habla un poco de lo mismo. Y este es otro ejemplo de un trabajo que creo que es interesante para entender el impacto que puede tener la microbiota. Creo que me estoy excediendo en el tiempo, ya, pero bueno, estamos ahí. Lo que hacen este trabajo es... Mariano, perdón, 5 minutitos, 7 podemos seguir. Dale, perfecto. Perfecto, yo creo que ya estoy terminando. Hacen un trasplante de microbiota en animales que tienen una selección genética para reducir el picoteo en las plumas. Entonces, de esos animales intercambian microbiota y ven qué pasa. El trabajo está excelente, es larguísimo, pero yo lo traté de reducir lo más que pude. Lo que concluyen es que este trasplante de la microbiota en la vida temprana tiene efectos inmediatos y a largo plazo sobre las respuestas conductuales. Cuando hablamos conductuales son un montón, pero básicamente es el picoteo sobre las plumas, ¿no? Y efectos a largo plazo sobre la inmunidad y la serotonina periférica, que esto es importantísimo en la parte productiva. La serotonina en sí tiene un efecto bastante modulador sobre todos los funcionamientos fisiológicos del intestino y del comportamiento del animal. Sin embargo, los efectos, y esto es clave, dependieron del genotipo. Y vemos este grafiquito, que es uno de los miles de gráficos que tiene el trabajo. HFP es alto picoteo de plumas, bajo picoteo de plumas. Para decirlo sencillamente, esto es cuando lo sacan al exterior, cuánto tiempo tarda en emitir un sonido. Básicamente, genotipo de alto picoteo, le meten microbiota de alto picoteo, de bajo picoteo, y lo dejan que evolucione solo, inicialmente. Si observan este gráfico en forma estadísticamente significativa, hay un cambio, tanto de la microbiota, de los alto picoteo y bajo picoteo originales, con respecto al genotipo, que no se da
en el genotipo de alto picoteo. Entonces, claramente, después tienen un montón de gráficos más, en el que va mostrando cómo diferentes comportamientos están asociados a la microbiota que van pasando, pero específicamente con un genotipo, no con el otro genotipo. Entonces, lo que estamos viendo básicamente es que lo comportamental está asociado a la microbiota, pero también con un genotipo particular. Este es un trabajo nuestro, se los copié acá si lo quieren llegar a bajar. Es básicamente lo que estamos tratando de contar un poco, es la microbiota, salud intestinal y la productividad en los pollos. ¿Cuál es la conexión? Se lo puedo resumir en 2 palabras, igual, si no quieren leer el trabajo. Está este gráfico que es súper interesante, en el cual todo esto es lo que termina afectando la performance productiva, que lo traducimos en balance energético, en eficiencia de alimentación, en tasa de crecimiento. Son factores de West, factores ambientales, la microbiota del animal y la salud intestinal. Todo esto, a su vez, interacciona entre eso. Después hemos hecho un recuento de ciertos trabajos que marcan mejoras asociadas a microorganismos. Cosas interesantes es baja productividad en enterobacteria, pero después tienen otros trabajos, por ejemplo, en esto mismo, alta productividad en enterobacterias. Entonces, sí, coli va para un lado, coli va para el otro. Y lo que normalmente decimos es que la función es más estable que la taxonomía. Entonces, diferentes bacterias finalmente tienen similares funciones y terminamos cambiando bacterias, pero funcionalidad igual. Esto no es siempre igual y no es exacto. Por eso está la definición de lo que es microbioma. Que la microbioma suma la microbiota más lo que se denomina teatro de actividades, que incluye todo lo estructural de la microbiota, de los microorganismos, los metabolitos y las condiciones ambientales. Hemos avanzado en un montón de otras tecnologías que nos permiten entender esto. Y en ese llegamos a entender, estamos tratando de entender cómo funcionan los antibióticos promotores de crecimiento. Una de las condiciones era que reducía la carga bacteriana. Esto es en parte así, pero hay una hipótesis alternativa bastante fuerte que habla de un efecto no antibiótico antiinflamatorio, que no es nueva, es del año 2007. Pero en este trabajo de Lailajo en el 2018, de los dos, Lailajo en los matrimonios, lo que se ve es que aportan evidencia para esa teoría no antibiótica de los antibióticos como promotores de crecimiento. Y hay una modulación de la inflamación y la de respuesta adaptativa de la inflamación, pero así también de vías neurológicas. Finalmente, seguimos con el mismo tema de las alternativas. ¿Deberían imitar estos mecanismos o vamos por otro lado? En realidad, ninguno ni otro. No creo que haya que imitarlos, creo que hay que entenderlos. Y hay que entender que cuando uno agrega un antibiótico a un promotor, lo que está alterando es todo este circuito. Alimento, mucosa, microbiota que se retroalimenta todo el tiempo. Entonces, una alternativa puede afectar acá o puede afectar acá. Finalmente, el resultado final puede llegar a ser el mismo. Básicamente, creo que ya estamos. El futuro de esto, lo que apunta es a entender hoy en día, hasta ahora lo que hemos hecho son estudios descriptivos. Lo que se va a hacer de ahora en más es estudios funcionales. Entender qué hace para cada parte de la microbiota en la funcionalidad del metabolismo del animal. Y esto va a ser el próximo gran desafío que tenemos por delante con el tema del microbiota. Bueno, muchas gracias y la última parte la aceleré. Sí, no, pero muy interesante. La verdad que da para seguir hablando y discutiendo contigo de esto. Es complejo. Sí, hay que dedicarle. Mariano, hay un par de preguntas que vi acá en el chat, a ver si me puedo ver. Y es, ¿cuál es la explicación de diferentes antibióticos o alternativas con diferentes mecanismos de acción que terminan teniendo el mismo impacto en la productividad? Bueno, es una pregunta compleja, sí, está bueno, porque la realidad es que eso es bastante loco, porque uno cuando piensa en el efecto promotor de ciertos antibióticos y después trata de entender el mecanismo, los mecanismos muchas veces son distintos, pero el efecto final es el mismo. Posiblemente lo que termina pasando es que lo que les contaba un poco, hay ciertos grupos que son afectados y esos grupos están relacionados con el efecto de promoción de crecimiento, que no terminamos de entender cuál es el principal y cuál es el que está modulando el impacto productivo. Por otro lado, bueno, había un slide que yo no mostré ahí. Uno asume que los promotores de crecimiento siempre están funcionando de la misma forma. Lo que se supone originalmente en los trabajos iniciales es que funcionaba el 75% de los casos. Hoy en día, posiblemente ese 75% no sea así. Y ahí empezamos a decir, entonces, claramente hay una relación entre la microbiota y el efecto de ese antibiótico promotor de crecimiento. Entonces, el mecanismo es más complejo, es mucho más complejo de lo que nosotros suponemos. Y posiblemente estén las dos cosas.
efecto antibiótico y efecto farmacológico. Y en el caso de las alternativas, lo que les decía antes, emulamos parte de esos efectos finalmente con las alternativas. ¿Dónde pega? En diferentes partes del microbioma, tanto en el hospedador como en las bacterias, como en lo que producen las bacterias. Bueno, Nada, no, da no, para no contesté hacerte, nada. me da ganas de hacerte 15 preguntas a raíz de esto, pero tengo otra pregunta que apareció ahí, es, al variar la composición de microbiota en función de la época del año, ¿es necesario cambiar los aditivos para manipular la microbiota y esperar mejores resultados? Y posiblemente a futuro, cuando empecemos a entender un poco más este tema de los cambios, de los cambios precisos que necesitamos hacer ahí, posiblemente sí, posiblemente sí. Pero también necesitamos más información, porque ese cambio de la microbiota, ¿qué está asociado durante el año? A cambios en composiciones de cosas Sí. que estamos agregando, a Del cambios en la ambiente humedad. debe ser, me imagino, claro. Claro. Mira, Sí, pues, otra bastante parecida, y creo que es la última porque hay varias, pero bueno, la elijo porque me gustó. Me da el poder de elegir. Puede ser que al crecer el animal y variar la población del intestino, esto produzca condiciones de mayor susceptibilidad a disbiosis al cambiar la población. sí, sí, claro, totalmente. Sí, sí, sí. Es decir, puede ser oportunista de un problema de una disbiosis, ese cambio de población que vos hablaste. Sí, 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 sí. Esos cambios de población hacen más susceptible al animal. O sea, primero, todos los patógenos normalmente están adaptados a aprovechar una oportunidad. Cuando se produce esa oportunidad, el patógeno se mete. Entonces eso puede suceder durante la sucesión de la colonización del intestino. Y normalmente si hay, por ejemplo, un driver fuerte que corrió una población, ese nicho lo va a querer ocupar alguien. Si el patógeno está adaptado, lo va a ocupar el patógeno. Y ese es el gran problema con coli, por ejemplo, en la primera semana de vida de los animales. Si nosotros tenemos coli que hemos seleccionado en su capacidad de colonizar, ahí no hay mucha competencia. Y las que primero toman lugar son ellas. Digo, y eso, Bueno, perdóname, yo soy medio fanático con esto, pero el problema que hemos tenido con el uso de antibióticos ha sido ese. Hemos abierto ventanas para meter bichos que nos han complicado la vida. ¿Cómo lo solucionábamos? Dándole más antibióticos. esos, digamos, uno puede, vos decís, emular aditivos. Uno puede, mediante aditivos, darle más potencia a la flora benéfica de que persista frente a problemas, digamos, para no generar desbacteriosis, me imagino. Sí, sí, Me claro, imagino que sí. en alguna manera el rol de los aditivos termina siendo por esta pseudo disbiosis que se genera al cambiar la edad como único factor, la edad del animal. Sí, sí, totalmente. Y es clave también quién empieza a trabajar en ese intestino. ¿Quiénes son los primeros que llegan al intestino? Y el ejemplo de este es ¿viste cuando tenés el pasto de tu casa? O que pasaste la máquina, tiraron tierra nueva y vos no le pones pasto, ¿qué es lo primero que te pasa? Te crecen los cardos. Sí. Sí, Cuando es tiraste un tema semilla, de sucesiones ecológicas, ¿no? De es oportunismo frente al exacto, sol, sí. exacto. Pero esas plantas iniciales que te colonizan a él son las que te determinan después quién va a seguir creciendo en ese lugar. Mm, Digo, porque te van preparando, te van cambiando las condiciones para que vengan otros, o te los inhiben. Pone un pino y no te crece nada. claro, sí. Bueno, lo mismo pasa en ese intestino. Mariano, súper interesante y me da rabia que tenga que ponerte fin a la charla porque para mí se estaba poniendo más que interesante, así que lo vamos a tener que seguir en otro lado esto. No, no hay problema. Este, así que de antemano te agradezco y agradezco a la audiencia y le invito a participar en el salón de póster que en este momento está súper activo. Y bueno, desde ya muchas gracias a todos, sobre todo a ti, Mariano y Kyle. Gracias. Muchas